Las dimensiones. Al hablar el tema de las dimensiones, hay bastante que hablar, pero quiero adelantar bastante el material que hoy voy a exponer para que podamos entender en que sí el Señor quiere bendecirnos. Quiere bendecirnos tanto en el ser tripartito, espíritu y alma y cuerpo, a través de todo lo que Él quiere hacer. Y importante también entender que todo lo que el Señor quiere hacer es la bendición, las dimensiones. Cuando hablamos de dimensiones, estamos hablando de algo que es importante en que esté en nosotros. Y en nosotros tiene que estar la bendición, el cual nos bendice y nos ayuda para poder entender qué es el plan de Dios para con nosotros. El cerebro, hemos hablado en otras clases anteriores que ahí están los 5 sentidos. Si tenemos una tercera dimensión, ¿cómo explicamos entonces que el cerebro tiene 5 o 7 dimensiones? Qué importante todo esto. Nos ayuda mucho porque al entender esto, sabemos que en el Señor estamos completos. Y mire que cuando hablamos de los sentidos, cada uno es una dimensión. Los 5 sentidos son dimensiones, pero son 7, se lo voy a estar mostrando ahora. Cada uno es una dimensión. Así como está el ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, son 3 dimensiones sobrenaturales. Así también los mismos sentidos que están dentro del ser tripartito son dimensiones. Tenemos el cerebro, hay dimensiones que tenemos que crecer y tenemos que entender. Los 5 sentidos, cada uno de estos sentidos son dimensiones, por eso es que tú tienes que dimensionar tu oído, no la oreja, porque muchos tienen oreja, pero no oyen. El Señor dijo, el que tiene oído, no dice el que tiene oreja, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y hoy el Señor va a hablar a la iglesia, pero porque tengas oído, así como con tu oído circuncidado. Esa es una dimensión, la dimensión de escuchar. La dimensión de saber, la dimensión de entender. La vista es una dimensión, porque podemos ver con los ojos del espíritu, del alma. Podemos ver a través de los ojos, que los ojos son las puertas del alma. Podemos ver una persona a través del mirar, de la vista. Recuerde que cuando Elías le dijo a Eliseo, si me vieres, cuando yo sea tomado, entonces se te será dada la doble porción. Si me viereis. Y ahí es un texto que a veces no lo entendemos, porque la doble porción no es solamente, no es que yo ore o que alguien ore, aunque un pastor diga, tú tienes la doble porción. No es así. Nos han engañado. Hay otro tema, pero mire qué importante esto. ¿Por qué? Porque la doble porción viene por una intimidad, con una relación con Dios. No es solamente que alguien coloque la cabecita y vaya a recibir la doble porción. No es eso. Cuidado con los engañadores. Cuidado con los que dicen, no, vengan a recibir la doble porción. Eso no es así. La doble porción tiene que ver con el mirar a los ojos, con el tener el entendimiento de lo que hay dentro. Por eso que Elías le dijo, si me viereis. Si me viere, ojo, vista. Lo que quiere decir Elías es lo siguiente. Escuchen esto, los que toman nota ahí. Muy bueno eso. Elías le dijo a Eliseo, si logras ver lo que hay dentro de mí por mis ojos, lo que está dentro de mí, lo que siento, si logras ver dentro de mí, entonces se te será dado. Ese es el significado del ver. Si me viere. Está el gusto, están las palabras, esa es otra dimensión. La palabra hay que cuidarla. La Escritura dice, toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio. Entonces las palabras hay que tener cuidado, porque las palabras pueden ser bendición o maldición. No debería suceder eso. Entonces tenemos que cuidarnos de las palabras para que el enemigo no tome esos derechos legales. Está el olfato. Hay que cuidar el sentido del olfato, porque es una dimensión. Hay personas que se pueden activar también con un recuerdo de un pasado. Sucedió en Chile esto. Estuve a cargo de un centro de rehabilitación enseñando, ahí estuve 9 años.
Y los 9 años estuve todos los días. Mire qué fuerte eso, porque cuando uno ama lo que es la obra de Dios, uno se esfuerza. Entonces, 9 años con ellos. Y hubo un joven que llegó, que estaba en proceso de drogadicción, alcoholismo, y a veces salían a trabajar los muchachos y vendían sus cositas para poder alimentarse en el sentido de lo que ellos querían comprarse, o sus ropitas, podían arreglarse, podían juntar dinero para enviar, a otros tenían familia, entonces se le daba esa facilidad. Y un joven dice que fue a trabajar. Ellos trabajaban y regresaban. Y cuando iba a trabajar vio un lugar donde venden alcohol. En Chile se llama botillería. Creo que en otro lugar se llama botica. O no sé qué otro nombre tendrá. Es una botillería donde venden alcohol. Y este joven dice que iba pasando por ese lugar para ir a tomar la micro. Micro es un bus. Y cuando iba cerca de aquel lugar de la botillería, dice que sintió el olor a vino. Por el alcohol que se veía ahí. Sintió un olor a vino. Y cuando sintió un olor a vino, dice que él se quedó quieto ahí. Y él empezó a luchar consigo mismo. Y él empezó a luchar hasta llegó el momento en que él se para, entró en aquel lugar, en la botica le dicen, o botillería, entró adentro. Y cuando entró, él seguía luchando con su carne, con el sentido, porque él solamente olfateó el olor a vino y se le activó inmediatamente lo que él estaba luchando. Inmediatamente dice que él entendió que algo estaba sucediendo por toda la enseñanza que se le habían dado, y él salió de ese lugar, se fue a una plaza, se sentó ahí y lloró, pero venció. Entonces tenía ese sentido porque el olfato es una dimensión, otros en el tacto. Entonces son muchas cosas, todo esto son dimensiones. Pero también recuerde que los sentidos son parte de una dimensión extraordinaria. Pero no son 5 sentidos. Nos han engañado, porque son 7. Entonces, ¿qué significan mis sentidos? Sentido es el campo de la medicina en la que el cuerpo puede percibir señales al entorno. Esos son sentidos. Según el entorno que nos genera, nuestros sentidos se agudizan para entender qué sucede en nuestro entorno. Hay un entorno espiritual, hay un entorno material, y ese entorno espiritual o material envía señales al cuerpo o al espíritu, y tenemos que entender cuáles son también. Ahora, el cerebro tiene esta capacidad de ver, de oír, de sentir, de degustar lo espiritual, de palpar, no lo físico. El mundo espiritual, aquí estamos en lo físico. Lo físico es ver, es oír, es sentir, es degustar, es palpar. Pero también en el mundo espiritual uno puede ver en el espíritu. Uno puede ver espíritus de demonios, los que tienen la vista espiritual. Pueden ver las cosas que no pueden ver cualquier persona, es vista espiritual. Otros pueden oír cómo el enemigo trata de entrar, pueden oír espíritus. Otros pueden sentir que hay un ambiente tóxico, que hay un ambiente raro, que hay un ambiente que no es bueno, pueden sentir en el mundo espiritual. También se puede degustar. Pueden ustedes sentir olores. Escribí un libro hace tiempo atrás de los olores, y uno puede sentir olores de presencia de Dios y olores de tinieblas también. Ejemplo, mire qué interesante lo que vamos a enseñar hoy, porque uno puede degustar o sentir un olor a algo negativo, algo de tiniebla. Ejemplo, cuando las personas huelen un olor a cigarro y no hay nadie que esté ahí fumando, es un trabajo de hechicería. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque la hechicería, la brujería utilizan el tabaco, el cigarro, que es parte para hacer un ritual, para hacer algo que va a dañar a una persona. Entonces, si usted estuvo en su casa, sintió ese olor y no es nadie más, entonces cuidado con todo eso, porque nos ayuda mucho a que puedan haber espíritus.
Los olores también llaman a algo. Si los tienen todos, ¿qué significa? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Onelia creo que escribió. Si los tienes todos, ¿qué significa? ¿Todos los sentidos? Ok. Bueno, todos tenemos todos los sentidos físicos, pero no todos los tenemos espiritual. Eso es de otro tema. Todos tenemos los sentidos físicos. Ya vemos que podemos ver, podemos oír, podemos degustar, podemos sentir, palpar. Todos los tenemos porque somos materia. Pero en el espíritu no todos tienen esa habilidad. Y tampoco no todos pueden ver, no todos pueden tener todos los sentidos. ¿Por qué? Porque si no, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Si todos tenemos todos los sentidos, entonces no necesitamos de los demás. Y la Escritura dice que unos son manos, otros son pies, otros son dedos, todos sirven para el cuerpo de Cristo, para la edificación. Entonces, que todos lo tengamos, entonces, si lo tuviéramos todo, entonces no necesitamos de nadie. Pero no es así. Parte de sentidos espirituales podemos desarrollarlo. Ahora, olores de flores. Las flores por lo general siempre tienen que ver con muertos, siempre tienen que ver con funerales. Las flores tienen que ver con algo. Ahora también si es un aroma de flor agradable, como la rosa de Sarón, también pueden ser olores que pueden ser presencia, porque ambos pueden ser presencia. Yo me recuerdo en una reunión que estaba en Chile, era un día domingo, y mientras estaba en la adoración, a mí me encanta adorar y me encanta entregarme en la adoración porque es muy hermoso, y entendí que la adoración es la arma más poderosa. Mientras estaba en la adoración, me quebrantó tanto el Señor que llegó un momento que cuando estaba adorando empecé a sentir olor a vino. Un olor a vino, pero tan exquisito. Y yo me abrí mis ojos y yo dije, ¿quién estará bebiendo? Y que como el típico que nosotros somos tan espirituales y que a veces nuestra carnalidad nos mata y ese espíritu de chisme entró en mí. Yo abrí mi ojo y dice, no, habrá un rachito que entró. Me entró el espíritu de chisme y abrí mi ojo y miré al lado porque sentí ese olor de vino, pero no era cualquier vino, era un vino tan rico, tan exquisito, y cuando empecé a sentir ese olor a vino me dio unas ganas de llorar y lloraba, pero de alegría, de presencia de Dios, y terminé la reunión llorando por el olor a vino, porque sentí ese gusto. Era un vino tan que es difícil explicarlo, pero los sentidos se dan a través de esto. Entonces tenemos lo físico y lo espiritual. Ahora, como decía anteriormente, son 7 los sentidos, no son 5. Porque también tenemos el sentido de la propiocepción. ¿Cuál es el sentido de la propiocepción? Es el control de la fuerza, el control de las actividades, las posturas. Cuando estamos rectos, inclinados, cómo están los brazos, cómo están los hombros. Ese se llama el sentido de la propiocepción. Voy a colocar de nuevo. Ese sentido de la propiocepción limita o nivela la fuerza, para que la fuerza se haga en un control. Porque usted puede tomar un vaso, pero tiene una fuerza. Ese vaso no lo va a apretar que se rompa. Puede tomar una pesa y la levantar según lo que usted pueda. Ese se llama el sentido de la propiocepción, que es la fuerza, pero no se conoce ese sentido, o no se da a conocer, y no nos enseñaron de esto, siempre nos enseñaron de 5, pero este sentido es muy importante también. Y el otro, el sentido de la interocepción, es el sensor, los sensores que están en el interior, son los sentidos. Los que están en el interior son los órganos del cuerpo, como el intestino, como el estómago, el corazón, la respiración, cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, cuando las vísceras, la alegría, el miedo, todos esos son sentidos. Y mire qué interesante que a veces no le damos interés, y estos son muy importantes, porque de esto nos da la capacidad de poder controlar nuestros sentidos, la interocepción. Y muchas veces no le damos importancia por la Escritura, por eso es que aplicamos el texto que el Señor no nos ha dado espíritu de temor o miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Pero a veces tenemos miedo, y ese es un sentido. Si es un sentido también en el mundo espiritual. Todos estos 7 sentidos
nosotros tenemos que tener la convicción y la seguridad de nivelarlo, que no nos hagan daño, sino que haya un control de esto. Pero es muy importante también conocerlo. Ahora, si hablamos de 7 sentidos, dentro del ser tripartito, ya tenemos espíritu, alma y cuerpo, 1 Tesalonicenses 5:23. Somos espíritu, alma y cuerpo. En ese espíritu, alma y cuerpo hay 7 sentidos. Los 7 sentidos regulan el cuerpo. Y también hay 7 cielos, que ese es otro tema, que no se lo voy a dar ahora porque no es el tema, pero eso lo tengo en un libro. También están los 7 espíritus del Señor. El espíritu del Señor, en lo que habla Isaías capítulo 11, verso 2. También tenemos las 7 iglesias de Apocalipsis. También tenemos los 7 días de la creación. Tenemos las 7 notas musicales, los 7 días de la semana, las 7 leyes del universo, el amor, comprensión, luz, conocimiento, sabiduría, equilibrio y verdad. Entonces siempre el Señor a través del 7, que es la perfección. Por eso 7 es perfección. En esa perfección nosotros tenemos que andar en ese sentido, en el sentido del número 7. Y una percepción y perfección en el Señor. Entonces hemos visto el olfato, tacto, gusto, la vista, el oído, y todo esto es parte de los sentidos, como también vimos la propiocepción y la interocepción, órganos que están dentro y son sentidos. Entonces cada uno de los 7 sentidos que hoy ya vimos son dimensiones. Cada dimensión es algo sobrenatural. En esa dimensión pueden entrar muchos espíritus solo en una dimensión. Muchos pueden estar atacados en una dimensión, otros en otra dimensión, otros en otra dimensión. Es imposible que todos estén atacados en toda la dimensión, porque ya eso ya sería un grado de posesión demoníaca. Somos atacados en alguno de los sentidos, como espíritus de demonio, espíritus de enfermedad. En alguno de los sentidos somos atacados, pero no realmente es en todos los sentidos. Esto es muy importante, que lo hemos enseñado bastante, que cuando ya toma todos los sentidos, todo eso ya se llama un grado de posesión. Un cristiano no puede ser posesionado, es imposible. Lo hemos hablado, lo hemos enseñado también bastante esto. Entonces cada uno de los sentidos son una dimensión que tenemos que cuidar. Tenemos que no dejar que el enemigo venga. Recuerde que hablamos del sentido de la propiocepción e interocepción, de los miedos, también está de la fuerza, y ese sentido no nos enseñaron eso. Nos enseñaron los 5 que tenemos acá, pero nadie nos enseñó que el miedo es un sentido. Y yo creo que la gran mayoría siempre hemos pensado que tenemos 5 sentidos, y eso nos enseñaron en la escuela. Eso enseñado en la universidad, y nosotros pensamos que teníamos 5 sentidos. Nos mintieron, de verdad nos mintieron durante años, y todavía siguen mintiendo a los estudiantes, porque tenemos los otros 2 sentidos que son muy importantes, porque ahí entran los miedos, ahí entran todo lo que los órganos del interior, que hay que cuidar el corazón, que hay que cuidar los pulmones, los riñones. Todo eso es una dimensión y son sentidos. Mire qué importante, porque nos ayuda mucho a entender el mundo espiritual. Ahora, 3 tipos de mente. Conocemos 3 tipos de mente, aunque hay 17 tipos de mente, ese es por otro tema. Tenemos la mente del presente, el intelecto. Todo lo que diariamente hablamos, procesamos, vivimos, las impresiones, ese es el presente, o sea, una mente consciente. También tenemos el futuro, la imaginación, tenemos el pasado, las memorias, repeticiones de impresiones. Son todos esos que tenemos 2 partes de sentido que nosotros podemos tener. Ahora, una primer mente, la mente consciente. Estamos conscientes, hoy estamos conscientes que estamos acá estudiando, estamos aprendiendo. Esa es la mente del griego dianoia, anótenlo ahí. Es la mente dianoia, que estamos conscientes. Tenemos la mente nous, el subconsciente. Del hebreo es mente nous. Las percepciones que quizás podemos percibir, no en el consciente, en el subconsciente. Cosas que quizás nosotros no vemos físicamente, pero las percibimos.
Esas son la mente subconsciente. Y también tenemos la mente, considero que es la más que tenemos que colocar atención y creo que es la más peligrosa. ¿Por qué la más peligrosa? Porque es la mente del inconsciente. Y en el inconsciente es la mente cheder, del hebreo. Y cheder significa las cámaras de los recuerdos. Las cámaras ocultas. Eso significa que ahí está la memoria. Está en lo hipocampo. Y en lo hipocampo está la memoria. Y todo, sea bueno, todo, sea malo, queda en la memoria. Un pasado, una traición, una violación, alguien te mintió, alguien te dañó, todo eso queda ahí registrado en el inconsciente. Mente cheder, y es lo que más luchamos. Por eso que creo que una de las mentes, todas son importantes, pero otras más en el sentido de que más está el ataque, porque está el ataque del pasado. Y que si yo le hubiera hecho esto, ¿por qué yo no le dije esto? ¿Por qué yo no hablé? ¿Por qué yo no dije? ¿Por qué yo no perdoné? ¿Por qué yo no le dije esto y esto? Y empezamos en esas memorias de un pasado, porque el enemigo trabaja en las memorias del pasado, en las memorias de recordarnos. Mire cómo es el enemigo astuto. Recuerde que él sabe de guerra, viene haciendo guerra de arriba del cielo. Ya vienen 3 rebeliones en el cielo, una cuarta aquí en la tierra. Entonces ellos saben de guerra. Y el enemigo nos ataca en nuestras emociones. A veces el Señor te perdonó de un pecado que ya cometiste quizá en el mundo o quizá en Cristo, porque también podemos caer o fallar, pero ya el Señor nos perdonó. Y gloria a Dios, nos lavó, nos limpió su sangre, aleluya. Pero ¿qué va a hacer el enemigo? Te va a recordar. Recuerde que dice la Escritura que los pecados el Señor los toma y los toma a las profundidades de la mar, que significa que Él nunca más se acuerda. Pero el enemigo, ¿qué hace? Te trae ese olor otra vez al pecado. ¿Para qué? Para que tú lo tomes nuevamente en tu memoria y traigas ese pecado que el Señor te perdonó, lo traigas a memoria y lo traigas en actividad. Cuidémonos de eso. Si ya usted pidió perdón, gloria a Dios. Eso se acabó. No siga atormentándose con el enemigo que atormenta. Recuerde que Él es el acusador. Y Apocalipsis dice que Él fue echado al lago de fuego, el acusador de vuestros días. O sea que Él continúa, siempre ha estado acusando. Siempre Él lo hace. Entonces, qué importante es tener mucho cuidado de lo que son los sentidos. Ahora, la mente de Nabucodonosor fue cambiada. Aquí hay un tema también importante de una dimensión, la dimensión mente. Quiero leer la versión Jerusalén de Daniel capítulo 4 verso 13. Y dice que se le quite su alma humana y se le dé un alma animal y viva así 7 años. Todos conocemos la historia del rey Nabucodonosor, ¿cierto? Si alguien no la conoce, lea Daniel, lea la Biblia, aleluya. Entonces conocemos esta historia de este rey altivo, de este rey arrogante, de este rey que se creía como el magnífico, intocable porque era el rey, y él era realmente un hombre muy, muy orgulloso, muy ególatra, muy idólatra. Tenía tanta altivez que él se consideraba como un dios. Y aquí en la versión Jerusalén dice que se le quite el alma, su alma humana. No está diciendo que se le vaya, porque si no se va a morir. Que se le quite su alma humana y se le dé un alma animal, que le sea cambiada. Pero veamos también en esta historia en que fue cambiada su mente. Lo que quiso hacer el Señor es que le colocó un pensamiento. Mire qué interesante, que un pensamiento puede dar una actitud. Un pensamiento nos puede formar una actitud. ¿Lo digo o no? Anótelo. Un pensamiento nos puede formar una actitud. ¿Qué significa? Si viene un pensamiento de miedo, eso te va a formar un miedo. Si viene un pensamiento de miseria, así te va a formar. Si viene un pensamiento de pobreza, así te va a formar. Si viene un pensamiento del pasado, así vas a vivir toda una vida. Entonces tenemos que cambiar ya. Tenemos que dejar que Él haga una transformación en la mente, que no vengan estos espíritus en acusaciones. Y leamos otras versiones de lo que pasa con Nabucodonosor. Daniel 4:16, estamos en la versión ahora NBI. Deja que su mente humana se trastorne
y se vuelva como de un animal. Mire qué importante. Aquí el Señor permitió un pensamiento y dejó ese pensamiento. Y ese pensamiento ahí deja que su mente se trastorne y se vuelva la de un animal. Lo que quiere decir este texto que el Señor, por la arrogancia, por la altivez de Nabucodonosor, le puso solamente un pensamiento. ¿Y qué hizo ese pensamiento? Empezó a hacerlo crónico, cíclico, lo empezó a repetir. Lo repitió. Soy un animal. Soy un animal. Hasta que pudo convertirse en un animal. Esto es muy importante. Escuche, coloque atención. Porque en lo que repitamos, en eso nos vamos a convertir. Llamamos las cosas que no son como si fuesen. Síguela llamando. Una y otra vez hasta que sean hechas. Soy sano. Soy sano. Soy sano. Soy sano. Soy libre. Soy libre. Soy propio. Repítalo una y otra vez hasta que su alma, su espíritu lo recepcione. Y ya cuando su cerebro lo tenga claro, porque a veces, ¿por qué nosotros no recibimos? Porque en el momento decimos yo soy sano, pero va a venir el dolor. Y te vino justamente el dolor, porque el enemigo es tan astuto que nos coloca el dolor para que le coloquemos la atención ahí, digamos, ¿dónde estás tú, Señor? Y perdiste. O tú estás, hoy en día vas a decir, hoy, Señor, yo soy libre, no hay demonio que venga en mí. Pero terminando la clase te vas a sentir que el enemigo te va a empezar a atacar. ¿Para qué? Para distraerte. ¿Qué hay que hacer en esas situaciones? Convicción, convicción, seguridad, repetirlo una y otra y otra y otra vez. Soy sano, soy sano, soy sano, soy libre, soy libre, soy libre, soy más que vencedor. Diga el de fuerza soy. Y somos más que vencedor y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repítelo una y otra vez hasta que se te haga memoria. Mire qué poderoso es esto y solo de un texto, ¿cómo no podemos nosotros crecer? ¿Qué dice la versión NRB? Su mente sea cambiada de mente de hombre a mente de bestia. Mire cómo el enemigo trabaja a través de todo esto, pero el Señor lo único que puso en Nabucodonosor fue un pensamiento. Pero ese pensamiento, ¿quién provocó eso? Él mismo, porque él lo empezó a repetir. Y su mente fue cambiada de una mente de hombre a una mente de una bestia, de un animal. Y la versión BTX, sea cambiada su mente de hombre y des el instinto de bestia. O sea, en un instinto de animal. Y Nabucodonosor estuvo durante un tiempo como un animal. Y era el rey. Y él reinó en ese tiempo como rey, pero era una bestia. Y no podían quitarlo todavía del lugar hasta que era un proceso. Era un proceso de un tiempo que Dios permitió eso porque estaba muy altivo. Y la versión NRB, su mente sea cambiada de mente de hombre en mente de bestia. O sea, su mente fue cambiada a un animal. Pero esto fue porque la altivez de este hombre, que todos conocemos la historia, fue tan arrogante, tan altivo, que hasta él se hizo una estatua. O sea, se creía tanto el Dios que se hacía estatua porque él se creía que era el Dios, era el único. Y él dijo, yo soy un Dios, arrogante, altivez. Y ahí donde Dios empieza a trabajar con él, le hace un trato con él. Y de ahí le colocó, como hablamos, un pensamiento. Solo le puso al Señor un pensamiento y él lo repitió. Por eso que en lo que tú repitas tanto, en esto te vas a convertir. Mire qué poderoso es esto. Escuchen con atención. Y cuando usted repita, yo soy sano, yo soy sana, créalo. Y a lo mejor le va a venir un dolor justamente cuando lo esté repitiendo. Sígalo creyendo. Crean al Señor y en el poder de su fuerza. Sígalo repitiendo. Hasta el final el enemigo se va a ir. El enemigo se va a ir. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Resístelo con la palabra. Escrito está. Resístelo. Diga, soy sano, soy sano, soy sano. Y viene el dolor, viene el dolor de cabeza, viene el espíritu. Resístelo con la palabra. Usted soy el libre. Y mientras venga, usted diga, yo soy libre, yo soy sano, no hay demonio, no hay ataque en mí. El enemigo le va a enviar un demonio. Para ver que realmente es así lo que estamos diciendo. Pero si usted se mantiene en convicción y en seguridad,
no hay nada que entre, porque todo espíritu de enfermedad y absolutamente todo espíritu son ilegales dentro de un cuerpo. Los pensamientos crean cambios que llegan a niveles genéticos y modifican la estructura de la célula. Solo un pensamiento puede cambiar nuestra genética. Solo un pensamiento nos puede transformar nuestras decisiones, nuestras acciones también. Porque según lo que nosotros pensemos, en eso podemos hacer. Entonces, Filipenses 4:8, la versión NBI dice: por último, hermanos, consideran bien todo lo que es verdadero. Y la Valera dice: en esto pensad, en lo verdadero, en lo respetable, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo digno de admiración, en lo que tenga alabanza, también dice, en lo que tenga elogio, en esto pensad. ¿Qué significa en esto pensad? Meditar. 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 Soy sano, soy sano, soy sano. Meditar, eso es meditar. Colocar ese pensamiento en repetirlo. Todo lo que es verdadero, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es digno de honra, meditar. Y así va a ser. No lloro porque estoy triste porque lloro. William James escribió esa frase. Una frase que nos deja en una reflexión. Y él decía: no lloro porque estoy triste porque lloro. Una frase muy profunda que nos ayuda a entender. Y este es un psicólogo norteamericano, el cual entendía el poder de darle lugar a ciertas cosas, de darle lugar a ciertas áreas a la mente, y en eso se iban a convertir. Todo tiene que ver con sentido. Las emociones dan lugar a pensamientos, a los químicos del cerebro, que son muchos, dopamina, noradrenalina, serotonina, son muchos químicos. De ahí se van al alma y al cuerpo. Toda una cadena. Entonces, cuando nosotros le damos importancia a un sentido, no vamos a controlar bien si es un sentido negativo. Ejemplo, si te enojaste, si te taimaste, que se dice en Chile, está taimado, está enojado. Efesios 4:26 dice: si se enojan, no permitan que le haga pecar. El enojo no puede durarles todo el día. No permita. Ahora, enojarse, todos podemos enojarnos. Es normal, no quiere decir que no te enojes. Tampoco dice que no te aires. Airado dice, pero no pequé, que no es lo mismo. Puede tener una amargura, claro, todos podemos tener una amargura, pero no tiene que ser una raíz de amargura. No es lo mismo. Todos podemos estar tristes, claro, podemos estar tristes por alguna situación, pero no sea una tristeza de raíz. Jerusalén dice: no os airéis, no os pequéis, no se ponga el sol mientras estéis airados. Me gusta esta versión TPT, porque aquí dice: pero no dejen que la pasión de sus emociones los lleve al pecado. Esto quiere decir que la dimensión del enojo ya va a ser una transformación que nos va a llevar al pecado, porque ya el enojo es una pasión, la ira es una pasión, pero si no controlamos ese enojo, esa pasión, entonces vamos a hacer que esas dimensiones de la ira empiecen a crecer, porque tenemos hermanos que son, o hermanas que son polvoritas. La verdad, hay iglesias, no sé si pasa en su iglesia, pero vemos hermanas que no se le puede hablar. Hay que andar con ellas con cuidadito, porque si le hablan la voz, le dicen algo y salen y se alteran y sale la vieja mujer. Son polvoritas que se le enciende la mecha y explotan, no aguantan nada. Imagínense si en la iglesia son así. Pobre esposo, Señor, ten misericordia. Pobre hijo, ay, Señor. Y hasta el perro y el gato tienen que andar arrancando de ellos porque no aguantan nada, son polvoritas. No pueden resistir que le digan algo, inmediatamente salen ahí y a la defensiva. Es porque hay un problema emocional, es porque hay un espíritu que hay que trabajar ahí. Así que, espíritu de polvorita, sujétate en el nombre de Jesús. Aleluya. Todo esto es muy importante porque nosotros somos atacados constantemente en diferentes áreas, en diferentes situaciones.
pero tenemos que permitir que el Señor nos ayude, pero también nosotros también somos responsables de esto. Ahora, ese enojo, ¿cuánto te va a durar ese enojo de la emoción? La emoción, toda emoción tendría que durar 90 segundos. Esa emoción tendría que durarte 90 segundos. ¿Qué significa eso? Que tendría que estar enojada 90 segundos. Y se acabó. ¿Cierto? Así somos. Y ya se acabaron los amén. Se fija que importante es esto. ¿Cuánto te dura el enojo? 90 segundos, pastor. Señor, ojalá sea así. ¿Cuánto te dura la rabia? 90 segundos. Es como que ya no la queremos. Pero la emoción del enojo tendría que durarte 90 segundos. El problema es porque esos 90 segundos duran años, meses, días, enojado, porque no hemos controlado esa emoción. Veamos lo que dice Proverbios 16:32, versión amplificada. El que tarda en airarse es mejor y más honroso que el valiente soldado. Y el que gobierna y controla su propio espíritu que el que toma una ciudad. Mire qué bonito. Que es mejor el que tarda en airarse. Es mucho mejor que el valiente soldado que toma toda una ciudad. Es mucho mejor el que tarda en airarse que el que gobierna y controla toda una ciudad. Es mucho más importante el gobernar su espíritu. Y la versión MSG, la moderación es mejor que el músculo. Y el autocontrol es mejor que el poder político. Esto es lo que dice la versión MSG. Qué importante entonces controlar nuestras emociones, sujetarlas, ordenarles. Tú tienes que ordenarles y tienes que declararlo todos los días. Muchas personas oran en el momento y después que viene la situación nuevamente vuelven atrás. Por eso es que en que nosotros estemos declarando que somos sanos, va a venir el dolor, pero eso lo va a hacer el enemigo para que vuelvas tú nuevamente a lo crónico, cíclico y vuelva a la herida. El enemigo coloca eso para distracción. Por eso que cuando tú dices soy liberada en el nombre de Cristo Jesús, el enemigo te va a enviar un espíritu para volver nuevamente y distraerte y le coloque la atención en ese espíritu. Ese espíritu está sujeto ya. La enfermedad ya está sujeta. Recuerda lo que pasó con Jacobo y Juan. ¿Quieres que bendiga? Señor, quiere que descienda fuego del cielo, los consuma, porque no querían dejarlo ir a Jerusalén. No querían dejarlo ahí, y salió ahí los espirituales. El espiritual de Jacob, que era Santiago, el espiritual de Juan, hasta Juan andaba metido ahí, y dijo, Señor, ¿quieres que consuma y los tronemos a todo esto? Y te dirían, querían tronarse a todo ese lugar, a todo Samaria se lo querían tronar porque no lo dejaban ir a Jerusalén, le impidieron el paso. Ahí están los polvoritas, se fija que también ahí están los hijos del trueno, porque eran emociones alteradas. Así tenemos en la iglesia hermanas que son hijas del trueno, aleluya. Ahí hay que arrancar, Señor tenga misericordia. Lo que no se puede ni acercar a ella, ya solamente acercarse da miedo, porque una pura mirada y ya andáis con problemas. Y mire lo que le dice el Señor, Lucas 9:55. Entonces volviéndose él, Jesús, los reprendió, aleluya, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Se fija que estos Juan y Jacobo le entró otro espíritu que no era el del Señor, le entró otro espíritu ilegal, le entró el espíritu de polvorita y dijo, Señor, ¿qué quiere que tronemos a todo Samaria? Por eso se llamaban los Boanerges, los hijos del trueno. También hay hijas del trueno. Qué bueno hoy poder, y vamos a dejar a hoy este tema ahí porque hay mucho todavía que seguir enseñando, pero qué importante es el cuidar nuestras emociones, porque nuestras emociones son parte de algo que tenemos. Todos tenemos emociones, pero tenemos que controlarlas, tenemos que cuidarlas. Estoy hablando de emociones negativas, no hablo de sentimientos, que el sentimiento es bonito. Estoy hablando de una emoción negativa, algo de la tristeza, el enojo, la rabia, la ira, el chismerío, la división. Esas emociones hay que controlarlas, porque el enemigo puede tomar un control de eso. Las dimensiones es el tema de hoy que hemos tratado de
de dar a conocer y el cuidarse de esas dimensiones. Recuerde que hay las 5 dimensiones del gusto, el tacto, el olfato y todo eso, pero son 7. Entonces cuidémonos las 7 dimensiones, porque cada una de esas dimensiones hay que controlarla y tener un dominio propio para que así podamos gobernar. No las emociones tienen que gobernarnos a nosotros. Nosotros tenemos que gobernar las emociones, las dimensiones.